pasa a ustedes, queridas parejas? En esta ocasión queremos compartir con ustedes la siguiente sesión que lleva por título ¿Cómo Dios ordena que deben ser tratados nuestros hijos? Mi nombre es Efraín Isaac Pérez Pérez. Y el mío, Nadelia Galeana Juárez. Somos líderes nacionales de matrimonio. Y quiero decirles que esta serie que lleva por título Volviendo a los Principios está integrada por 4 sesiones. La primera fue El matrimonio un caos, en la cual se nos explicaba cómo Dios saca del caos el matrimonio y lo vuelve un orden. La segunda, que en su título lleva la explicación cómo Él ordena que la esposa sea tratada. Cómo Dios ordena que el esposo sea tratado, es la tercera sesión. Y la cuarta, que tiene que ver con la crianza de los hijos, cómo Dios ordena que los hijos sean tratados. Por favor, síganos en esas transmisiones que seguramente van a ser de mucha utilidad para volverlos un matrimonio exitoso y una familia funcional. Que Dios les bendiga. Estamos ahora en la cuarta sesión de este taller que fue preparado especialmente para cada uno de ustedes, queridos matrimonios, queridas familias. Y en esta ocasión queremos tratar acerca de cómo Dios, ese Dios de orden, ha instruido que se debe tratar a los hijos. Nosotros tenemos que cuidar que al momento de recibir esas joyas, ¿verdad? Como lo cita la palabra de Dios, como esos regalos especiales que Dios provee a los matrimonios, a las familias, deban ser tratados conforme a lo que Dios ha establecido. En esta ocasión queremos consolidar este tema a partir de las siguientes consideraciones. Nosotros recibimos ese regalo y lo debemos aprender a tratar con amor. Y esa paternidad que Dios nos permite vivir nos va a hacer que cada uno de nosotros definamos la manera en la que vamos a educar a nuestros pequeños antes que otra situación pueda acontecer en nuestra vida en familia. Es bastante triste que actualmente, ante esta contingencia, tengamos violencia intrafamiliar, queridas parejas, cuando que Dios en esta serie nos está enseñando a volvernos a los principios. Y uno de los principios que Dios nos ordena es que hagamos nosotros, sí, disciplina, pero disciplina positiva, disciplina sin que desde que tú estés enojado y puedas a lo mejor golpear, azotar, gritar y el otro se sienta agredido, porque al final de cuentas eso es lo que hacen los golpes. Y queremos nosotros a partir de este tema poder dar algunas pautas en las cuales se puedan dar ambientes de sana convivencia. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, ¿verdad? Anhelamos tener familia y la familia se va gestando a través de esos regalos, esas joyas preciosas que Dios pone en nuestro poder, en nuestra vida como matrimonio. Y ahora es nuestra responsabilidad poder llevar a cabo con ellos una formación apropiada para hacer esa sociedad futura que pueda llevar a la transformación de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que reconocer esos roles como padres para desarrollar una paternidad apropiada. Primera consideración que tenemos que cuidar es que nosotros somos los proveedores. La otra es que nosotros somos los que vamos a darle una educación apropiada a nuestros hijos. Pero si el entorno llega a afectarlos en su desarrollo, nosotros somos los responsables directos de ejecutar y desarrollar una corrección hacia ellos. Pero como mi esposa lo mencionaba hace un momento, con una educación que pueda darse de manera apropiada. ¿Cuál sería el término en este caso? Quisiera yo comentar lo siguiente. Desde que vamos a la primaria nos dan conceptos y uno de los conceptos trillado que todo mundo conoce es que la familia es la célula de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿qué clase de células estamos aportando nosotros a la sociedad? ¿Acaso son células cancerígenas que lejos de hacer una sociedad responsable y congruente, incluso dentro de la misma iglesia, de acorde a los principios de Dios, sea realmente una familia no muy agradable? Peor aún, y lo más triste es crear nosotros hijos que lejos de aportar, resten a la sociedad.
¿Qué clase de hijo estamos nosotros gestando para esa sociedad? Pero nos atrevemos a decir, no, yo sí, en este momento yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué trabajas? Seguramente que me van a contestar, por y para la familia. La pregunta es, ¿cuántas veces te has metido tanto en el trabajo que has dejado de invertirle a esta institución que Dios te dio? Pero dices estar trabajando para la familia, ¿verdad? Y reducimos eso al primer término, que es el que vamos a ver ahorita, provisión. Y la provisión tiene que ver ¿con qué? Con que le demos todos los elementos. ¿Para qué? Para que ellos se vayan apropiando, todas las herramientas para que ellos se las apropien. Y decía una escuelita sabática de adolescentes, afílale bien los dientes para que tengan la capacidad de salir allá afuera y poder morder sus sueños. Que nosotros realmente seamos quienes estamos proveyendo, acercando las herramientas para que ellos puedan estar apropiándoselas y salir a escenarios de conflicto. Que nosotros realmente estemos educando, que no sean hijos que nos estén dando vergüenza. Pero sobre todo, si hay que corregir algo, si ya tuviste la oportunidad de estar proveyendo, si ya tuviste la oportunidad de estar educando y en el camino algo falló, regrésate y corrige. Obviamente, dentro de todo lo que nos corresponde como padres es contemplar esos aspectos como fundamentales en la vida de nuestros hijos. Como padres, nosotros tenemos que desarrollar esa paternidad que involucra a nuestra esposa y a nosotros como varones, como padres en primera instancia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos insta a desarrollar con nuestros hijos? Primeramente, su esencia, la esencia de Dios, que es el poder llevarlos a la vida con amor y de una manera apropiada de acuerdo a lo que es la estructura de Dios. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quieres. También corregir es una forma de amar. ¿Cuántas veces a lo mejor tu hijo te ha dicho, es que tú no me quieres, por eso me estás golpeando o me estás gritando? Bueno, pero quiero decirte que si tú lo haces con amor, tu hijo va a entender. Cuando tú le corrijas algo y luego lo llamas y le dices, mira hijo, tuvimos que hacer esta corrección porque yo te amo mucho. Y las mamás somos expertas para eso. Tenemos una gran pedagogía para poder sentarnos y bajarnos al nivel de nuestros hijos, si tenemos hijos pequeños o incluso grandes, y poder hablar con ellos. Todo lo que yo te diga, todo lo que yo te pueda corregir, es porque no quiero que cometas tantos errores, es porque realmente te amo. Otra de las áreas que debemos que enfatizar al momento de tener en nuestro seno familiar a nuestros hijos es la provisión. Veamos la palabra de Dios como dice en el 1 de Timoteo capítulo 5 verso 8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros vivimos un estilo de vida conforme al corazón de Cristo, pero tenemos que hacerlo práctico, y lo práctico se nos da al momento de generar esa formación en nuestros hijos. Tenemos que proveer, y esa palabra de provisión abarca desde no solamente lo que van a comer nuestros hijos, abarca lo que van a recibir como formación, como una educación, como una conducta, como una serie de hábitos que van a formar a nuestros hijos. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado darle una moneda a un niño? ¿Por qué? Porque él tiene que trabajar y llevar el sustento a su casa. Quiero decirles que ya hay momentos, hay etapas en las que los hijos están solamente para ser provistos. No tienen ninguna responsabilidad. Sin embargo, si en algo te ayuda, tendrás que controlar esa parte. Si tú dices, bueno, ya no está el papá y él me va a ayudar, o vamos a tomar acuerdos, o todos trabajamos, a lo mejor hay alguna empresa, algún negocio de casa en el que todos se involucren, pero quiero decirles que la responsabilidad de la provisión, Dios se la está dando a los padres. Esa es una gran satisfacción. Por favor, papás, no perdamos ese privilegio. Una de las palabras que encontramos en la Biblia es acerca de la instrucción hacia nuestros hijos. Y vemos aquí en Proverbios capítulo 3, verso 1, que nos insta a recordarle a cada momento que tengamos oportunidad a nuestros hijos lo siguiente. Dice la palabra de Dios, hijo mío, no te olvides mis enseñanzas, más bien
guarda en tu corazón mis mandamientos. Y entonces esa tiene que ser nuestra labor constante como padre, como madre, como esposos para con cada uno de nuestros hijos. En todo tiempo tenemos que ver que la provisión llegue hasta nuestros hijos, pero la instrucción en la palabra de Dios es fundamental para que todo lo demás pueda tener un feliz puerto. Dice Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Quiero decirles que tenemos que enseñar los mandamientos. La palabra de Dios se enseña en casa. Yo no sé cuántos de ustedes estamos acostumbrados así. Cuando regresamos o cuando estamos en la iglesia, agarramos y metemos a los niños de acuerdo a la edad o al adolescente o joven. Y cada quien que se busque a su diferente departamento. Sin embargo, dice que la responsabilidad de la enseñanza es ¿de quién? De la madre. Mamás, tenemos una gran labor que hacer. Tenemos nosotros que estar enseñando. ¿Enseñando qué? La palabra de Dios. Nuestros hijos no pueden salir de casa sin que lleven bien fundamentada la palabra de Dios. Porque si tú entregas a un hijo o una hija en matrimonio sin tener consolidados los principios bíblicos, va a ir a un fracaso. Lo acabamos de ver en las sesiones anteriores. Si tú enseñas, si tú permites que tu hijo se vaya a convivir a las escuelas sin principios bíblicos, seguramente que se va a sumar a lo que le estén enseñando sus amiguitos. Si de por sí nosotros enseñamos muy poco en casa, imagínense que esas enseñanzas que tú has dado durante tanto tiempo en casa, cuando tu hijo llega al kinder se ve influenciada por alguien que no tiene la enseñanza de Cristo, que no tiene la palabra de Dios. Cuando llega a la primaria, a la secundaria, y ahí tenemos bandas por todos lados, ahí tenemos chicos deformados totalmente, para nada educados. ¿Por qué? Porque no se llevaron la enseñanza de casa, que no están respetando a su esposa, que están teniendo conflictos matrimoniales, que están robando en las empresas, porque no llevan la enseñanza y principio bíblico de casa. Mamás, si tú todavía tienes hijos que dependen de ti y que están dentro de tu casa, dos cosas. Pégales en algún lugar visible las reglas de sana convivencia. Pégales los 10 mandamientos y estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú no estés, esas palabras van a resonar en su mente. Esas leyes van a resonar en su mente y en su corazón. Y seguramente que un día se va a acordar que tú se las diste porque Dios te las dio a ti. Nuestra labor como padres es desarrollar una paternidad apropiada, una paternidad con amor a nuestros hijos, basados en lo que la palabra de Dios nos instruye como padres en todo tiempo. El consejo, un consejo sabio. Recuerden que los proverbios que tenemos y encontramos en la palabra de Dios son precisamente eso, palabras sabias, consejos sabios para todo aquel que le busca. Y hoy especialmente estamos enfatizando que es un consejo sabio para nosotros como padres, pero que lo debemos transmitir a nuestros hijos. Proverbios 13:1, como bien lo decía hace un momento mi esposo, ¿verdad? Esos consejos que nosotros tenemos que estar dando a cada instante. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Nuestros hijos están siendo bombardeados por toda la información y el boom que viene de las redes sociales, por todo lo que la televisión les dice. Y si a pesar de todo eso nosotros todavía no estamos aconsejando, yo quiero decirte que estás mal. Y te voy a decir una cosa, mamá. Si tú todavía tienes hijos en edad de formación de educación, tu función es solamente uno, estórbales. Estórbales de tal manera que un día se acuerde que los consejos venían de ti. Si tú no aconsejas a tu hijo a tiempo, alguien más lo va a hacer por ti y no lo va a hacer desde el temor de Jehová. Entonces, educar bonito es una disciplina positiva. Más adelante vamos a ver una sesión a donde abarcaremos todos esos ámbitos, pero hoy queremos decirle que la educación que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos tiene que ser con amor, tiene que ser basado en la palabra de Dios en todo tiempo y que ello les pueda ayudar a vivir en una plenitud como hijos
en cada uno de nuestros matrimonios, en cada una de nuestras familias. Hoy nosotros tenemos que acercarnos a nuestros hijos, aprovechar este tiempo en casa para poder darles consejos sabios, consejos con sabiduría, pero con amor. Una manera de transmitirle ese amor de Dios hacia ellos es hablándoles de forma apropiada. Los consejos que nosotros podamos darles, que sean aceptados por ellos, porque lo estamos haciendo de una manera amorosa. Acercarse a nuestros hijos varones, a nuestras hijas jovencitas, ¿verdad? Para poder darles una instrucción conforme a lo que Dios manda y que nosotros anhelamos que ellos asimilen, para que cuando nosotros ya no estemos a su lado, ellos puedan recordarlos y seguirlos de manera continua. Quiero decirles que cuando el amor se impone, la violencia se vuelve innecesaria. Y esto funciona para todas las edades. Si tú tienes hijos incluso ya casados, de pronto hazle una visita y platica con él y suelta un consejo. Si tú tienes hijos adolescentes y les amas en el amor de Cristo, ellos se van a dar cuenta del tono en el que les estás hablando. Háblales con amor, aconséjalos con amor. Si tú tienes hijos pequeños, tráetelos, siéntatelos aquí en tus piernas, acaríciales y diles cuánto les amas y diles cómo es que el amor puede hacer transformación en su vida a partir de un consejo. Me llama mucho la atención un fragmento de un libro que leí hace tiempo de disciplina positiva, y dice que los japoneses utilizan la ley del sándwich. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la ley del sándwich? Dice que primero les dicen una caricia a sus hijos, algo que los haga sentir muy bien, los adulan. Posteriormente, en medio, dice, que es donde va la carne y lo fuerte, les sueltan el consejo y la corrección si es necesaria. Y de ahí, el siguiente pan que tapa el sándwich tiene que ver con terminar también con una adulación. Te has equivocado, hiciste esto, otro, pero lo puedes hacer mejor. Pero con la ayuda de Dios puedes salir. Yo voy a estar orando por ti. Y el hijo se siente amado. En esta contingencia estamos viviendo crisis de ansiedades en las que los hijos están mal y los papás, lejos de aconsejar, lejos de dedicarles tiempo, piensan que es cualquier cosa. No, quiero decirle que si tu hijo está viviendo una ansiedad, necesita acompañamiento. Que si tu hijo está viviendo algo, le está desequilibrando emocionalmente y requiere tiempo. Tenemos que hacer lazos abiertos de comunicación. Que tú seas la primera persona a la que tu hijo o tu hija vendría ante una situación complicada. Pero resulta que tenemos padres que los hijos ya se equivocaron allá afuera, hicieron las cosas mal, todo mundo lo sabe menos tú. Y te enojas y te indignas porque dices, ¿cómo es posible que todos se enteraron menos yo? Quiero decirte que porque no generaste ni tendiste lazos de comunicación a tiempo. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes cualquier cosa en tus manos. Tienes un manual de vida que te insta a dar una educación a partir del amor. Y obviamente todo ello requiere una inversión de tiempo. Ese tiempo que muchos hemos escuchado como un tiempo de calidad necesario para nuestros hijos. Dios ha escuchado las súplicas y hoy nos ha dado ese tiempo. Estando en casa, hoy es el tiempo de hablar con nuestros hijos, de hacer esos lazos de comunicación plenos para con ellos, para cuando tengamos que salir a la calle, para cuando termine este tiempo de confinamiento, ahora puedan ellos sentirse con toda la confianza de contarnos, de platicarnos, de darnos a conocer todo lo que estén viviendo allá afuera. Y eso nos podrá tener con mucha tranquilidad como padres. Me agrada mucho cómo lo dice este pedagogo Philippe Renaud. Dice que todo ser humano demuestra su competencia en el escenario de conflicto. Este tiempo, queridos hermanos, queridas hermanas, que tenemos para estar en casa, aprovechémoslo. Aprovechémoslo ¿para qué? Para acercarle las herramientas, para potenciarlos, para afilarlos de tal forma que cuando esta contingencia pase, ellos salgan a sus labores, salgan a sus escuelas, salgan a la sociedad, pero vayan realmente equipados. Y cuando se encuentren en el escenario de conflicto, realmente muestren que tú les hiciste competente en medio de la crisis. Además de entonces estrechar esos lazos de comunicación, ellos van a poder sentirse seguros de que cuentan con nosotros.
Nosotros tenemos que hacerles entender y comprender que Dios está en nuestra familia, que esos lazos de comunicación nos abren las puertas a todos en todo momento y que a partir de ello nosotros podemos ejercer una corrección, una enseñanza, una provisión, pero con amor. Y ese amor se tiene que manifestar en todo momento con nuestros hijos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, verso 4. Dice la palabra de Dios así: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si a un chico o a un hijo tuyo tú le llamas con amor, no vas a tener problema. Pero si tú le hablas con toda la autoridad que tú tienes, que por supuesto es tu derecho, y lo intentas humillar o lo evidencias delante de los demás familiares y dices, mira, es que aquí en la iglesia se porta así, pero durante toda la semana vieras cómo es. Obviamente que se va a sentir evidenciado, se va a sentir agredido. Y entonces no estás dando una corrección con amor, estás dando una corrección desde ponerlo en evidencia, desde hacerlo quedar mal, y eso a nadie le agrada. Pregúntate si el trato que le estás dando a tu hijo es el que te gustaría te dieran a ti. Si el trato es con amor, si el trato es positivo, si el trato es con buena actitud, quiero decirte que lo estás haciendo bien. Es bastante triste que el hijo piense que puede contar con cualquier otra persona menos contigo. Cuando tú das un trato de esa forma adecuada, basado en el amor de Dios, el hijo o la hija, al primero o a la primera que van a buscar, va a ser a ti como mamá o a ti como papá. En eso siempre nosotros debemos estar confiados, que hemos creado un espacio en casa que está plagado de lo que es el amor de Dios. Nosotros tal vez necesitemos en algún momento corregir a nuestros hijos, pero la palabra de Dios nos da la pauta de qué hacer, porque miren cómo muchas veces solemos equivocarnos al no corregirlo. Y veamos esta cita de Proverbios capítulo 13, verso 24, lo que nos instruye en este momento. Dice la palabra de Dios, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Recordemos que la disciplina se tiene que transmitir hacia nuestros hijos plagado de amor, ese amor de Dios para con cada uno de nuestros hijos. Nosotros podemos ejercer esa corrección con palabras apropiadas, palabras que les hagan sentirse amados a pesar de estar haciéndole una corrección. Quiero decirte que esa corrección nosotros la podemos hacer con mucho amor. Y decirle sobre todo, ¿sabes qué, hijo? Te corrijo porque te amo. Educarlos y formarlos como si tú te fueras a morir mañana. Otro pedagogo dice algo que a mí me llama la atención en esto de disciplina positiva, ¿verdad? Él dice que nosotros los padres tendremos que pasar la crianza de nuestros hijos por 5 filtros. El primero dice entender que ellos no vinieron al mundo porque quisieron. Los trajiste porque estabas muy enamorada, enamorado, los trajiste o Dios te los dio porque sabía que iban a estar bien y tú lo querías, ¿no? Entonces, por todo menos porque ellos lo decidieron. Y esto te da el segundo filtro. El segundo filtro dice que les debes de crear, por tanto les debes de crear una esfera en la cual él se sienta desarrollado dentro de ambientes sanos, ambientes de sana convivencia. Todo lo que se haga en tu familia, en tu hogar, tiene que generar ambiente de sana convivencia. Esa es tu responsabilidad. La tercera, proveerles. ¿Qué significa proveerles? Acercarles todas las herramientas para hacerlos competentes, sabiendo que tú no vas a estar con ellos toda la vida, que el Señor te puede llamar ahora mismo y que ellos se van a quedar y le has dado herramientas suficientes para que pueda no sobrevivir, sino supervivir con el amor de Dios y los principios que Dios les ha enseñado. La tercera, entender que un día se van a ir de tu lado. Si tú has hecho estas 3 cosas bien, estos 3 filtros bien, la tercera se da como consecuencia. Ese desapego se van a ir de tu lado. Y al final de cuentas te vas a quedar tú y tu esposo o tú y tu esposa. Y la quinta, que es la que muchos papás no logramos comprender, es que al irse no están obligados a regresarte nada de lo que les invertiste. Sin embargo, si les invertiste amor,
todo te lo regresarán con amor. Entonces son las bendiciones que nosotros como padres podemos recibir de unos hijos que han sido educados. Vean cómo esto se transporta también en la palabra de Dios con esta cita con la que quiero continuar esta sesión. Dice Proverbios capítulo 29, verso 17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones, como las que mencionaba mi esposa hace un momento, ¿verdad? El poder saber que nuestros hijos han sido formados, han sido criados con una educación conforme a lo que Dios ha establecido para ellos. Y obviamente sin ira, ¿verdad? Sin ira significa con amor. En todo tiempo con amor. Nosotros podemos enojarnos por alguna situación que no haya sido satisfactoria por parte de nuestros hijos, pero no podemos nosotros querer corregirle desde la ira, porque la consecuencia de ello sería que nosotros los podemos lastimar. Y eso no es el propósito que Dios tiene para la paternidad que cada uno de nosotros tenemos que ejercer. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando tú como madre, tú como padre, quieres corregir desde esa emoción llamada enojo, seguramente vas a golpear de más, seguramente vas a lastimar, seguramente vas a dejar un trauma, pero lo más triste, seguramente que después te vas a arrepentir porque lo hiciste desde el enojo. Y entonces tenemos a papás que andan comprando cosas, ¿para qué? Para poder contentar a los hijos porque estuvieron enojados, porque ya se dejaron de hablar, porque quisiste hacer la corrección desde el enojo. La palabra nos dice que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos. O sea, ¿sabes qué? Aquí yo soy papá, yo soy mamá. Y puedes estar molesto por lo que te voy a decir, pero lo que te estoy diciendo es lo que te va a ayudar a corregir, lo que te va a ayudar para realmente poder educarte y formarte para la vida. Ahora, para concluir con esta sesión, yo quiero plantearles esta pregunta. Bueno, son dos preguntas esenciales. La primera va acerca de ¿cuál es el mejor recuerdo que tú tienes de tus padres? Y seguramente que no ha de ser un recuerdo, no has de querer guardar un recuerdo en el que te golpeaban, en el que te maltrataban, en el que te tiraron tus cosas, en el que te violentaban, te sacaron de la casa. Porque ese no es un recuerdo agradable. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu padre? Y si esto no es suficiente para hacer un análisis acerca de cómo estamos viviendo nuestra paternidad, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, que es mucho más desafiante. ¿Qué le gustaría a usted que sus hijos recordaran cuando ya no estemos con ellos? Y rápidamente hagamos el siguiente ejercicio, ¿verdad? Entendiendo que esto es un taller. Cierra tus ojos y pregúntate, si yo muriera en este momento, si yo cerrara mis ojos en este momento, si Dios me llamara a cuentas en este momento, ¿cómo quiero que me recuerden mis hijos? ¿Qué se diría o qué dirían mis hijos en mi funeral? Y queremos dejarlos con esta pregunta, que realmente es detonadora, porque toca las fibras del corazón, sobre todo porque nos lleva a hacer un análisis de qué tipo de educación y formación estamos haciendo en nuestros hogares. ¿Realmente es una formación en la cual se está educando para la vida? ¿O estamos nada más dejando pasar el tiempo y nuestros hijos crecieron y ya se fueron o ya se van o están a punto de irse sin herramientas? Deseamos que el Señor les bendiga, pero sobre todo deseamos que nos ayude a volvernos a los principios para hacer una familia realmente competente para Cristo.